Exactamente las 21:16 nuestro colega de La Nación, Hugo Alconada Mon, está presentando su último trabajo, La raíz de todos los males, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en Argentina. Un trabajo que viene de alguna manera a encadenarse con los anteriores que ha dedicado al caso Antonini Wilson, al caso Chicone y tantas otras tareas que ha desempeñado Alconada Mon en función de hacer una especie de historia contemporánea de la corrupción en la Argentina. Ese es el gran tema y no es por otra parte un tema nuevo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, encantado de saludarte. Muy buenas noches, Ricardo, un gusto hablar contigo. Bueno, a ver, está planteando un poco el tema porque vos sabés que cuando uno habla de corrupción dice, bueno, sí, fueron los últimos 12 años, pero a lo que vos aludís en tu trabajo justamente es al sistema, ¿no? Correcto. Y de hecho yo defino este libro como un libro incómodo. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo de otro modo, que yo creo que si la editorial me escucha me mata, ¿ok? Hagamos de cuenta que la editorial no nos está escuchando, que sería lo siguiente: si hay lectores que creen que este va a ser un libro contra el kirchnerismo, se equivoca. Si creen que este libro va a ser contra Cambiemos o Macri, se equivocan. En realidad lo que yo estoy tratando de exponer aquí, o ofrecer una ventana, al menos, es a los lectores para que vislumbren cómo son los sótanos, cómo funcionan los operadores que por debajo de la superficie, y no importa quién esté en la Casa Rosada, van a actuar para la corrupción y la impunidad. Dicho de otro modo, Ricardo, ¿viste cuando uno va a la cancha y dice, ahí está el famoso ese cántico, pasan los años, pasan los jugadores, pero igual así la institución queda? ¿Sí? Sí, sí, claro. Esto es algo similar. Que es, acá no importa si quien está en la Casa Rosada se llama Kirchner o se llama Macri. Hay jugadores que están siempre. Y hay jugadores que son empresarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas, de la CIDE, policía, que van a estar allí. Y te doy un ejemplo puntual. ¿Qué dirían los que nos están escuchando ahora si supieran que, por ejemplo, el principal operador de Menem, aquel que se encargó de controlar a los jueces, los infames jueces de la servilleta con Menem, es el mismo operador judicial que junto con Norberto Ollarvide se encargaron de cerrar la causa por el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para Macri. Con lo cual tenés un mismo operador, 3 gobiernos, 30 años. Claro, más claro que eso imposible, ¿no? O sea, en otro lugar del mundo diríamos, bueno, es el establishment lo que permanece, pero sería demasiado generoso decir que nosotros tenemos un establishment, ¿no? Es que de hecho, vos sabés que pensé durante buen tiempo justamente eso. ¿Cómo debemos denominarlo? ¿Denominarlo oligarquía? No, claramente no, porque oligarquía estarías hablando como de una clase dominante, rica, y esto no tiene nada que ver con eso. Después en otro momento pensé, bueno, y lo planteo como una casta, o lo planteo como, acaso como un círculo rojo, como el propio Macri lo definió. Cada una de esas expresiones tiene algunos datos que son correctos, pero otros que no lo son. Entonces, eso era muy difícil, y por eso opté por decir esto de como un sistema. Es decir, acá es un grupo, o si querés como el poder. El poder en sentido amplio, porque también nosotros, vos, Ricardo y yo, a menudo como periodistas tratamos o reducimos al poder como el poder político. Pero bueno, el poder de turno. En realidad hay un poder permanente, que es esto que yo planteaba antes, pasan los años, y da igual. Te voy a contar una anécdota. Un secretario de Finanzas me contaba que hubo un momento en el cual él, cuando llega a la función pública, tiene su primera reunión con los grandes banqueros de la Argentina. Y él intenta llamar a uno de los mozos del Ministerio de Economía y no sabía manejar los botones del teléfono. Entonces le dicen, espera un minuto. Se levanta, llama a la secretaria y le diga, por favor, ¿puede llamar al mozo para que nos venga a atender? Viene el mozo y al secretario de Finanzas le dice, ¿qué se va a servir? Un té con limón, por favor. Se da vuelta, mira a los banqueros y le dice,
lo de siempre, ¿no? Buenísimo. Y ahí es donde al secretario de Finanzas le quedó clarísimo que él era el pasajero, los permanentes eran nosotros. Vos me estaba acordando de esa anécdota que le adjudican a aquel diálogo entre Carlos Menem y Héctor Mañeto cuando la reelección de Menem, cuando Menem le dice a Mañeto, lo que usted quiere es este sillón, y Mañeto le responde, estamos para cosas más importantes. Correcto. O sea que eso, en el libro, yo menciono que anécdotas similares le adjudican a Mañeto, radicales, menemistas, delarruistas, dualdistas, kirchneristas y macristas. A tal punto que ahora te dicen que Mañeto ahora ya no pide, exige. Y por eso es un libro que es incómodo, porque también, claramente yo trabajo para el Diario de la Nación y muchos lectores o ahora oyentes pues dicen, bueno, este hombre habla desde la comodidad del Diario de la Nación. No, este es un libro incómodo y ha sido incluso incómodo para mí para escribir, porque también hablo sobre, por ejemplo, periodistas. ¿Y por qué? Porque cuando... Y de algunos muy famosos, ¿no? Y sí, pero porque también es una cuestión, si querés, Ricardo, de honestidad intelectual. Voy a contarte otro ejemplo. Hay un momento cuando finalmente logro acceder a los verdaderos números de la campaña electoral. Estos números reflejan, por ejemplo, que mientras Macri declaró gastos ante la justicia electoral por 160 millones de pesos, el número real supera los 1.760 millones de pesos. 10 veces es más. decir, exacto. Scioli, más de 2.000 millones de pesos. Es decir, fortuna. Primero. Segundo, que los aportantes de ese dinero negro son muchos de los protagonistas de los actuales cuadernos de la corrupción. Y tercero, que los principales rubros de gastos de campaña, y por eso estamos hablando de la raíz, es decir, algo que está por debajo de la superficie y que a menudo no es fácil de ver. Y de eso se trata este sistema, este entramado de corrupción e impunidad de los cuales estamos hablando. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, me contaban los principales laderos equipos de campaña, que por ejemplo los principales dos grandes gastos de cualquier contienda electoral son la impresión de boletas electorales. ¿Por qué es esto? Porque como acá te roban las boletas, y vos y yo, Ricardo, sabemos que el año que viene vamos a estar hablando del riesgo de que un candidato le robe las boletas a otro, sí, ¿o no? Sí, por supuesto. Y vos y yo vamos a estar hablando sobre cómo hay que capacitar a los fiscales, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, los equipos de campaña te dicen, alrededor del mundo se calcula que hay que imprimir 1.3 boletas electorales por votante. ¿Sabes cuántas son las que hay que imprimir en la Argentina? ¿Cuántas? 5, porque te las roban. Entonces ya, digamos, triplicaste el gasto habitual de campaña, de cualquier equipo, acá en la Argentina. Las imprentas además, felices, por supuesto. Por supuesto. Pero además, a este primer rubro de este gasto, le sumás el otro, ¿cuál es? Que también tenés que no comprar, sino pagarle a los fiscales, y no necesariamente pagarles un honorario, sino que hay que pagarles el remis para que lo lleve, la vianda de comida para que aguanten todo el día. Sí. Eso es una fortuna. Sí, sí. Entonces, ahí tenés un rubro, que es el de las boletas y fiscales. Y el otro gran rubro, ¿sabes cuál es? Según te dicen los propios equipos de campaña. ¿Cuál? La compra de periodistas y medios de comunicación. La compra Nunca tuve esa suerte, Hugo. ¿Por qué se olvidan de mí? Bueno, para que sepas, el gasto más caro en el año 2015 fue de 400.000 pesos. En ese momento eran $42.000. Nada mal. Por unos minutos de entrevista benévola por televisión. Entonces, esto es lo que tenemos que, o intenta exponer el libro, que es básicamente ofrecerle a quien quiera leerlo, sí, a pasar un momento incómodo. Y si se quiere, es como abrirle la puerta a una ventana y decir, ahí tenés el sótano. ¿Querés ver cómo es el sótano?
Y cuando vos te metes en una casa y te muestran un sótano, y hay veces que te resulta medio incómodo, ¿o no? Sí, bancátela. Sí. Hay que bancársela. Por eso digo que es un libro incómodo y que a mí me sorprende que esté primero en venta. Sí, Porque efectivamente. es realmente un libro incómodo. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, el del Planeta me dice, bueno, puede ser una buena oportunidad el Día de la Madre. Yo digo, ¿quién puede ofrecerle este libro a la madre? La vieja se merece otra cosa, diría uno. Claro, o te trató muy mal de chicos, ¿viste? O algo pasó, pero bueno. Vos sabés, Hugo, que yo comentaba hace un ratito con Cristian Pérez, ¿no? Que si uno prescindiera de todo el libro, hay una partecita pequeña, que es como un resumen de historia argentina y de la impotencia argentina, que te dejo a vos el comentario, ¿no? Que fue cómo se resolvió el caso Siemens. Bueno, eso es brutal. Porque primero voy a dar el contexto general. En la Argentina tenemos este insólito caso y por eso el libro se subtitula Cómo el poder en sentido amplio montó un sistema para la corrupción y la impunidad. Porque además, Ricardo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ajá. Es que hay corrupción y tanta corrupción porque en realidad quedan impunes y eso genera como un aliciente para que más gente se tienta a robar, total nada te va a pasar. O es que hay tanta corrupción que es imposible que atajes a todos los peces y se te escapan un montón por la red. ¿Sí? Es como una cosa que alimenta a la otra. Y dicho eso, para que le quede claro a los que nos están escuchando, en la Argentina tenemos un nivel tan alto de impunidad que hay registros de cómo en los últimos años 12 multinacionales admitieron que pagaron sobornos en la Argentina, es decir, que admitieron que pagaron coimas, que además fueron penalizadas, multadas en sus propios países de origen, y en la Argentina no hay condenas. Y ahí meto en ese contexto Siemens. Llegamos a una situación tan insólita como que Siemens admitió que hizo macanas en la Argentina, fue multada y condenada en Alemania, tanto la empresa como sus ejecutivos. Además, en Estados Unidos, como por la legislación norteamericana, si vos cotizás en alguna bolsa de los Estados Unidos que era sujeta a las leyes norteamericanas, Siemens también fue condenada en los Estados Unidos por las macanas ocurridas en Argentina. Más aún, hay 2 ejecutivos de Siemens, uno alemán y uno argentino, que viajaron a los Estados Unidos, se declararon culpables en los Estados Unidos y volvieron a sus propios países de origen. Con lo cual tenés acá en la Argentina a un ex ejecutivo de Siemens que reconoció que pagó sobornos en la Argentina, en Estados Unidos ya fue condenado y en la Argentina sigue impune. Claro, increíble. Pero lo peor de todo es que inclusive el sujeto en cuestión reconoció su vergüenza por lo que había hecho. Sí, y yo cuando hablo de esto, y yo le pregunto, ¿y te vas a admitir culpable en la Argentina? No, ¿para qué? ¿Qué? Sí, soy culpable, tengo vergüenza, pero tampoco soy un estúpido. Distinto es el caso, muy distinto al de IBM Banco Nación, donde está un señor Alfredo Aldaco que lleva la situación a un punto incluso más patéticamente insólito que este. ¿Qué cuál es, Ricardo? Este señor se presentó ante la justicia y dice, admito que me equivoqué, me tenté, no debía haberlo hecho, vengo de una buena familia, fui educado en valores morales, tengo una buena posición económica, no necesitaba el dinero y no tenía ninguna urgencia, como si fuera, por ejemplo, que un hijo tuviera cáncer y yo tuviera que pagarle de urgencia un tratamiento médico en los Estados Unidos. Con lo cual, su señoría, quiero por un lado pedir perdón, segundo, le devuelvo el dinero, tercero, me voy a autoimponer el máximo de la pena prevista para mí en el Código Penal. Y se encerró a sí mismo en su casa durante el máximo de la pena. Ese señor se llama Alfredo Aldaco y no salió de su casa ni para el casamiento de sus hijos, ni para la muerte de su madre, mucho menos para irse de vacaciones, mucho menos para ir al hospital. Si tenía un problema médico, tenían que ir los médicos a visitarlo a su casa. Cuando terminó el máximo de la pena prevista para él por el Código Penal, se presentó otra vez ante la justicia y dijo, su señoría, ya cumplí la pena, pero en mi casa. Le quiero avisar que si usted me condena, yo no voy a apelar y voy a ir a prisión, porque yo no tengo ningún tipo de eximente para lo que hice. ¿Y sabes lo que pasó, Ricardo? ¿Qué? La justicia jamás lo condenó, porque si lo condena a él, tiene que condenar al resto.
O sea, por una cuestión de rigor tendríamos que ponerle su nombre a una calle como mínimo, ¿no? Es el señor Alfredo Aldaco. Y acá el punto es ir de los hechos puntuales a lo sistémico. Tenemos, en definitiva, un sistema desarrollado, insisto por esto, para la corrupción y la impunidad. Y el libro intenta abordar múltiples ejemplos a lo largo de múltiples gobiernos que va exponiendo cómo este sistema se ha ido perfeccionando. Es decir, esto no es algo que se diseñó mal y quedó mal. No. Fue diseñado así a propósito. Por cierto. Para que quede claro, para los oyentes, la figura del arrepentido en la Argentina existe desde hace años para múltiples delitos, entre otros, secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico, ¿sí? Ahora, no para corrupción. El oyente puede creer que eso fue una casualidad, que a los políticos se les olvidó o se les escapó imponer la figura del arrepentido para ellos mismos, contra ellos mismos. Dicho de otro modo, Ricardo, cuando finalmente aprobaron la figura del arrepentido para los casos de corrupción, la diseñaron de un modo que quedó media renga. O, como usé el otro día la misma expresión, es como si vos tuvieras en Brasil o en Estados Unidos la figura del arrepentido, es como un Mercedes-Benz o un Audi TT, y acá en la Argentina te dieron un Renault 12. ¿Sirve? Sí. ¿Te da las mismas prestaciones? No. ¿Te llega a destino? Sí. ¿Con la misma velocidad? No. Y aún así, con un Renault 12, en las causas, por ejemplo, de los cuadernos de corrupción, los fiscales armaron un despelote. Imagínate si le hubieran dado un Audi TT. ¿Sabés la que se arma? Sí. Ahora, Hugo, la verdad, ¿no? Un poco como colofón de esto, y aunque no fuera tu intención en el libro, uno se queda como con un gustito amargo, con una sensación casi de desesperanza, ¿no? Porque el planteo es, bueno, ¿y de esto cómo se emerge después de tantas décadas de justamente de perfeccionar un sistema como este? Ese es un excelente punto. Te agradezco que lo plantees. Los efectos que yo deseaba causar, no la del desesperanza, sino esta pregunta, y esto, perdón por la expresión, y esto, ¿cómo carajo lo resolvemos? ¿Sí? Que básicamente es el primer paso para modificarlo. Empezar por decir, ¿y ahora qué hacemos? Y para eso, acá no hay que caer ni en mesianismo, no hay que inventar la rueda la inventaron hace miles de años. De hecho, los que tienen que saber lo que hay que hacer ya lo saben, porque son las mismas soluciones que han funcionado en otros países. Y no te estoy hablando de Groenlandia o Noruega, que vos me podías decir, Ricardo, con pleno derecho, no me podés comparar o no me podés dar las soluciones para Noruega porque no tenemos absolutamente nada que ver, ni por idiosincrasia ni por cultura. Ahora, y si yo te digo que hay soluciones que sí funcionaron en Brasil, y sí funcionaron en España, y sí funcionaron en Chile, y sí funcionaron en Colombia, ¿por qué no pueden funcionar acá si tenemos el mismo sistema de derecho continental europeo, muchas de las idiosincrasias y culturas y raigambres latinas? Es decir, bueno, ahí puede funcionar, ¿o no, Ricardo? Podría, sí. Podrían. Por ejemplo, la figura del arrepentido funciona en Colombia, funciona en Brasil. ¿Por qué no puede regir acá? De hecho, ahora está empezando a funcionar, puede funcionar. Entonces, el punto aquí clave no pasa por qué herramientas nos faltan, y no hay que diseñar nuevas, están allí listas para adoptarlas. Lo que falta aquí, y esto a su vez me apoyo, no es una locura mía que yo me levanté un día a la mañana diciendo la solución pasa por acá, sino que yo lo que hice fue consultar a grandes referentes de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, al señor José Ugaz, que era el presidente de Transparencia Internacional y antes fue el gran fiscal que investigó a Fujimori y a todo el régimen dictatorial de Fujimori en Perú. O a Antonio Di Pietro, el gran fiscal de la investigación italiana Mani Pulite, que es la investigación que logró combatir y luchar contra la corrupción en Italia. O a el señor Del Tandalañón y al señor Sergio Moro, fiscal y juez de Lavallato, la gran investigación brasileña contra la corrupción. ¿Y sabes, Ricardo, qué planteaban los cuatro por separado y sin que yo con la pregunta les indujera la respuesta? ¿Qué? Que la clave pasa por la ciudadanía. Ajá. Y que los 4 por separado diciendo, solo es posible luchar contra la corrupción
cuando los ciudadanos peruanos, brasileños o italianos dijeron, basta, se terminó. Hugo, me pongo bíblico. En el principio era el verbo, es más o menos así, ¿eh? Y sí, y déjamelo decirlo de otro modo más, como en la cancha de fútbol, y perdón por la expresión para los oyentes. Solo cuando los argentinos digan, terminemos de una vez con esta joda, se va a terminar la joda. Totalmente de acuerdo. Felicitaciones por tu trabajo, Hugo Alconada Amón, y gracias por ese rato que nos has dispensado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, Ricardo, por esta oportunidad. Un gran abrazo. Buenas noches.